Sean todos y todas muy bienvenidos a su programa Tres Amigas y Tú. Mi nombre es Elsie Reyes y estas son mis amigas Joanny Nova, Claudia Brito. Y en el día de hoy vamos a hablar del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo yo dirijo un proceso de perdonar en mi vida? ¿Qué hago cuando hay tantas personas que me han hecho mal para yo poder liberarme de ese peso, de esa carga? Y eso estaremos conversando en el día de hoy. Para dar inicio a nuestro debate, veamos un video que ha preparado producción para todos nosotras. El perdón es un verbo que hace referencia a solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. La persona que solicita el perdón debe estar arrepentida, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar dispuesto a dejar el problema atrás. En el programa de hoy aprenderemos qué es realmente el perdón, la importancia del mismo y qué sucede cuando no perdonamos. Así como vimos en el video, el perdón es un proceso de sanación a una situación. Es otorgarle a alguien algo que tú sientes que por dolor no merece. Es si alguien te ha hecho daño, si tú sientes que has sido maltratado por X persona o por X situación, es soltar. Cuando hablamos de perdón, es lo primero que a mí me llega a la mente. Es como ese globo de helio que se va y yo suelto la situación. Como seres humanos, para muchos dirán, bueno, es un tema fácil, ese es un tema yo puedo perdonar, yo he perdonado, pero cuando hacemos una revisión real y cuando vemos las emociones que nos crea el ver a esa persona o pensar en esa situación y vemos que o nos enojamos o sentimos tristeza o dolor, entonces esta es una señal de que no hemos perdonado o tal vez estamos en el proceso pero no completamente hemos soltado la situación. Y básicamente esto estaremos conversando el día de hoy, cómo soltar, cómo perdonar a X situación o a X persona que nos ha hecho daño. Así es. Y yo diría básicamente que el perdón es toda acción que usted lleva a cabo para poder sanar alguna situación que le haya hecho mucho daño, que una persona le haya hecho daño. Toda situación que usted vivió con alguna persona en particular, que hizo algo que a usted le lastimó, lo laceró, y usted, luego de que analiza esa situación y luego de tanto tiempo viviendo con esa situación, entonces decide dar el paso y perdonarla. Digamos que desprenderse de esa ira, de ese dolor, de esa rabia en muchas ocasiones, que uno carga a cuestas a raíz de esa situación que nos ha hecho daño. Básicamente lo definiría de esa forma. Y este perdón muchas veces es difícil. A veces cuando analizamos lo que es el perdón, uno dice, bueno, es una liberación, es soltar algo o a una persona que nos ofendió, pero no necesariamente es un proceso fácil. A veces tú dices, yo voy a perdonar esto, pero hacerlo es un proceso que tú tienes que trabajar tanto mentalmente como muchas veces hasta físicamente. Tú tienes que tomar cartas en el asunto, tú tienes que tomar acción sobre ello. Perdonar es un proceso que de hecho ya lo trabajamos en terapia, que es un proceso sumamente liberador. No es simplemente te perdono y desconectar eso, es no sentir dolor por esa acción o no sentir dolor por esa ofensa que recibí. Y es mucho más complicado que simplemente decir, ya, yo perdoné eso, yo solté. No, perdonar es algo muy complejo y lo vamos a conocer en este programa el día de hoy. Vamos a darle pautas de cómo podemos trabajar el perdón, pero un perdón que cuando ya tú lo puedas dar, no sientas ese dolor y esa conexión con emociones, no sientas ese dolor dentro que te destruye y que gota a gota te envenena a ti. No es fácil dar un perdón
Porque a veces hay personas que lo solicitan como algo tan ligero, pero perdóname y punto, y vuelve y te lo hace. Pero yo te pedí perdón. Pero ya yo te pedí perdón, suelta eso. No, no es fácil. Y todo va a depender del grado de dolor que tú causas a la otra persona y cómo esa persona interpreta esa acción que tú hiciste. Claro. Porque muchas veces consideramos que fue algo muy ligero lo que yo hice, pero no sabes cómo esa persona lo interpretó y el daño que tú causaste. Entonces vamos a conocer todo eso el día de hoy. Sí, y Claudia ha dicho algo clave en relación al tema del perdón. Y es básicamente que depende de la situación. Porque digamos, nosotros somos seres humanos. El ser humano es social. El ser humano busca contacto humano. Busca crear relaciones. Somos parte de grupos. Pero como ser un ente social, así tiene esa vulnerabilidad de ser humano. Cometer Lo que errores. quiere decir que no somos máquinas. No, básicamente nos dejamos de ofender, tal vez porque somos maduros, porque somos personas que hemos estudiado, porque hemos llegado a cierto estatus, no quiere decir que dejamos de ser vulnerables a las ofensas. Aquí está el punto. Hay personas que llegan de extremo a extremo, por así decirlo. Vemos personas que se ofenden por lo más mínimo, por cosas que tú dices, wow, pero en realidad no hay motivo ni razón. Entonces, esta es una persona que necesita básicamente esa seguridad que se la dé el otro. Que es una seguridad que depende de la opinión del otro. Y ya ese es un tema de baja estima, eso está relacionado a otros conflictos. Cuando tú tienes una situación con una persona así, que dices que tú no me has pedido perdón, es que todo depende. Por eso digo que lo que Claudia dijo es clave. Todo depende de la situación. Pero hay otras personas que tienen y viven en el otro extremo de simplemente soy afectada gravemente por esta situación, pero me quedo callada, no hago nada, no digo nada. Bueno, eso pasó, se supone que él o ella es que me tiene que pedir perdón a mí, pero mientras tanto, yo soy la persona que sufro, que pierdo mi tiempo pensando y repensando en la situación, mientras tal vez el otro está libremente siguiendo con su vida. Entonces hay que buscar y analizar quién yo soy, cómo yo manejo e interiorizo el tema del perdón, con quién básicamente yo soy siempre ofendida por X o por Y, qué situación me detona, porque eso va a hablar mucho de quién tú eres y eso va a hablar mucho del realizar un proceso de introspección, de conocer y decirme aquí, ¿por qué es que yo me ofendí por eso? No tiene motivo, no tiene razón y suelto. Estamos hablando que es un perdón más fácil, por así decirlo, o etiquetarlo. Sin embargo, hay otros que la pareja, que el padre, que la madre, que los hijos, una traición como madre, como Son más padre. delicados. Son situaciones diferentes que es bueno también abordarlas. Por eso tomo en cuenta no irnos a los extremos. Y algo muy importante que tú mencionabas es que si tú, por ejemplo, te conoces, más o menos tú sabes a qué punto tú puedes necesitar exigir un perdón de la otra persona. O sea, porque tú vas a saber más o menos cuáles son las teclas que a ti te detonan. Claro. Pero no solamente eso, sino que cuando tú pasas por un proceso, digamos, doloroso, donde hay una persona que te lastima, donde hay una persona que te ofende, también es necesario que tú como individuo te perdones primero a ti mismo. Para tú poder tal vez darle ese perdón a otra persona o pedir perdón a otra persona, es necesario que tú te perdones. Porque muchas veces en las situaciones la culpa, por así decirlo, la responsabilidad no solamente recae sobre el otro, sino que también es 50-50. Entonces, en los momentos de tú pedir perdón o exigir perdón, también es necesario que tú como individuo te perdones, porque tal vez fallaste, porque tal vez actuaste de una forma inadecuada, porque tal vez no pudiste reaccionar de la forma correcta,
o no hiciste lo que debías hacer, no dijiste lo que debías decir. O diste cabida. O a diste la cabida acción. exactamente a que la situación sucediera. Entonces, yo diría que lo principal antes de poder abordar sobre el perdón, antes de poder perdonar a otra persona o exigir el perdón, es que usted como individuo se perdone. Así Y yo es. creo que este tema es sumamente interesante Así y es un tema que lo vemos a diario, es cotidiano. Y en no todas es- las relaciones. Exactamente. Laborales, de familia, de pareja, hijos, todo. Así que te pedimos que no te muevas de aquí porque este es un tema muy interesante y esto es Tres Amigas y Tú. Volvemos en breve. Perdonar nos otorga paz, nos quita un peso considerable de las espaldas, nos permite seguir adelante dejando atrás experiencias negativas y reconstruirnos. No perdonar extiende la repercusión de las ofensas que hayamos recibido y esto hará que nos acompañen durante años. Estamos de vuelta en este tu programa Tres Amigas y Tú. Hemos estado conversando sobre el perdón, qué realmente significa y cómo nosotros podemos llevar a cabo el perdón y cómo perdonar a esas personas que nos han ofendido. Muchos dirán, bueno, eso no es un tema psicológico, pero en realidad el proceso de perdón es más complejo de lo que parece. Inclusive muchas personas dicen, es que yo lo solté a esa persona, yo solté esa situación, yo he perdonado, de verdad, yo me he tratado, yo me he trabajado, pero no pueden ver a la persona, pero no pueden estar en el mismo lugar. Y tú dices, pero ¿y qué fue? Yo me trabajé, yo llevé a cabo el proceso de perdón, de soltar, de decidir mejorar. Sin embargo, el perdón crea raíces de amargura y crea raíces como hablaba Claudia en el segmento pasado, de ese dolor y ese resentimiento que puede destruir a cualquier persona. Claro. Y crear como... Ha pasado que cuando una persona, una mujer o hombre, pasa por diferentes situaciones en su vida difíciles y demás, que tú dices, wow, qué cambio de esa persona. Se ha vuelto amarga, tú dices, no es la misma, no sonríe igual. Bueno, pues esto trae consigo la falta de perdón a que lleguemos a este punto. Entonces, ahora vamos a conversar de una frase que es hasta coloquial, ¿verdad? Sobre todo en esta sociedad dominicana y mucha de la cuestionante del tema de perdón está alrededor de la siguiente frase, y el que perdona olvida. Es muy importante que abordemos esta pregunta, porque cuando hablamos de perdón es significativo entender, sobre todo desde mi visión, que situaciones difíciles, de ofensas fuertes, donde se ha maltratado tu persona, tu ego, tu respeto, tu mismo ser, son dolorosas y dejan marca. Y cuando yo digo esto, no lo estoy diciendo a la ligera. Son situaciones que hay que llevar este proceso de perdón para sanarlas o apenas inclusive para manejarlas. Cuando una persona vive una situación de divorcio, por ejemplo, o una situación difícil con su pareja, Infidelidad, por ejemplo. infidelidad y demás, no es que mágicamente del chip de tu cerebro esta situación a ti se te va a olvidar, que tú nunca más la vas a recordar. Eso es una utopía, eso es un mito. Y aunque suene duro, eso es un mito, no es real. Situaciones tanto positivas como negativas que marquen tu vida para bien o para mal no se olvidan. El asunto es cómo se recuerdan, cómo yo las recuerdo. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso puede ser hasta un medidor de cómo tú estás en el proceso de perdón. Si tú recuerdas esta situación igual, si han pasado 1 año, 2 años, 3 años, y tú la recuerdas con el mismo dolor, con el mismo resentimiento, con esa misma ira, no has sanado. Es una realidad. No has superado esta situación, no has soltado.
Y eso está ahí todo ese tiempo. Y nunca me voy a olvidar de una persona que estimo mucho, que me dice y me decía siempre que lamentablemente es como si fuera una herida en el cuerpo, una herida física, de inmediatamente vamos al médico, nos limpiamos, nos sanamos, tenemos que coser. Bueno, esta es una herida del alma que no sana porque está abierta. Entonces, eso comienza a repercutir en alguna y que otra área de tu vida, donde tú dices, llega un punto que, wow, yo tengo que salir de aquí, porque esto me tiene atrapado. Es como mi opinión con esa frase del que no. Tú sabes también algo, que yo diría que el perdón pasa por fases, en cierto punto. Porque esa persona, por ejemplo, te hace algo, vamos a poner de ejemplo, por ejemplo, una infidelidad, y tú decides, por ejemplo, dejarte de esa persona, pero la infidelidad está ahí. El primer momento va a ser que te ocasione rabia, ira, dolor, impotencia, llanto. Vamos a decir, esa es la primera etapa. La segunda etapa es donde tú, por ejemplo, al recordarlo, todavía te vas a sentir nostálgica o nostálgico. Sí. Te va a seguir ocasionando dolor, pero no en la misma magnitud que el principio. Sí. Luego tú pasas a una tercera etapa, donde lo recuerdas, pero ya no te ocasiona ira, ya no te ocasiona dolor, ni siquiera llanto, sino que te deja como una sensación en cierto punto de tristeza, pero tú sigues adelante. Sí. Y yo diría que la etapa final es cuando tú lo recuerdas y hasta te ríes cuando lo recuerdas, porque dices, wow, yo me pasé un tiempo con esta situación, no la perdonaba, y ahora que puedo perdonar a esa persona, entonces me siento libre, entonces me siento tranquila, me siento en paz, me siento bien conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, yo diría que el perdón pasa por esas etapas, donde tú primero lo ves como algo bastante doloroso, luego pasas por un proceso de mucho llanto, luego pasas por un proceso donde lo recuerdas, tal vez te puede ocasionar un poquito de tristeza, pero no de la misma magnitud, hasta que tú pasas al punto final donde lo has superado totalmente. No lo olvidas, porque es como dice él, si situaciones así tan dolorosas no se olvidan, siempre van a estar ahí, porque fueron situaciones que marcaron, que dejaron una huella, aunque no fue positiva. Entonces, tú no lo olvidas, pero tú aprendes a vivir con eso. Claro. Y al aprender a vivir con eso, no dejas que esta situación que sucedió en un momento, porque de una manera u otra tú te perdonaste a ti mismo o a ti misma, y también de una manera u otra perdonaste a la otra persona, entonces tú puedes continuar. Así es. Entonces, al final, el que perdona, no olvida. No olvida. No, siempre eso está ahí. Y se puede decir que depende mucho de lo que tú conectes, porque muchas veces es más difícil el perdón. Claro que no vas a olvidar, pero es más difícil el proceso, tal vez por los sentimientos que tú conectes. Sí. Y hay personas que duran más que otras para procesar un perdón. Sí. ¿Por qué? Porque muchos lo hacen de la manera inadecuada. Hay muchos que creen que simplemente haciendo de la vista gorda de lo que pasó, yo lo voy a olvidar, y no lo vas a olvidar. Tú tienes que procesar ese dolor, llevarlo a las etapas que Johanny mencionó hace un momentito. Sí. Aunque te duela, reconocer lo que lo tienes, que pasó, aceptarlo, hacerle un proceso de liberación. Y con esta palabra de liberación conecté con algo. Yo recuerdo un caso de una persona que su madre prácticamente la abandonó y creció con su padre, y su padre formó otra familia que de hecho le dio una muy buena acogida, pero ella siempre mantuvo el dolor de su madre. Sí, cuando ella estaba grande, la madre la trata de buscar e intenta recuperar el tiempo, pero ella siempre tuvo ese dolor con su madre. De hecho, ahora su madre la necesita a ella, y ella le dice, o la trata de la misma manera que su madre la trata. Okay. O que su madre la trató. La trata. Si le da algo, se lo da con dolor. Se lo da tal vez porque, como tú se lo darías a otra persona para ayudarlo, tal vez por lástima o por lo que sea. Y dice que aborrece las acciones de su madre, pero ella está repitiendo ese patrón. Sí. ¿Por qué? Porque no lo ha procesado. Está repitiendo ese patrón, aunque lo aborreció desde el principio, lo repite.
y se envenena cada día Sí. porque no soltó. Entonces, No la ha perdonado. no la ha perdonado. Ella no se ha hecho ese trabajo porque ella considera que la persona tiene que pedirle el perdón. A ella sí. Pero no necesariamente el otro entienda que lo que hizo te ofendió de tal modo si tú no lo dices. Es que muchas veces la otra persona no te pide el perdón y de una manera u otra tú se lo otorgas, pero como una manera de tú liberarte, de tú estar en paz contigo mismo. Porque es como tú dices, se va a dar el caso de que la persona te ofenda de tal manera que esa persona entienda que lo que dijo no fue una ofensa, no te hizo nada. Y al final el que está sufriendo es el otro que tiene su situación. Así es. Pero entonces tú decides si continúas con esa ira, con ese rencor, y al final eso es lo que te va envenenando a ti por dentro. A ti, únicamente. Así es. Y déjenme decirle algo. El que lucha con esto que ustedes plantean, tiene hasta un tema de orgullo. Sí. Es como un ataque al orgullo, es como esa persona se atrevió a hacerme eso a mí. Y en base a ese caso podemos concluir, oye, el perdón puede ir de generación en generación, la falta de perdón, la amargura, la ira, el resentimiento, y eso es lo que queremos cortar en el programa del día de hoy. Te pedimos que no te muevas porque el tema está muy interesante, muy bueno. Quédate con nosotras que volvemos en breve. Esto es Tres Amigas y Tú. Perdonar en muchas ocasiones se nos hace muy difícil por creencias erróneas de lo que realmente es el perdón. Las tres amigas utilizan los productos Yelena Plus, productos especializados en nutrientes naturales. Yelena Plus, atrévete a probar lo que hace la naturaleza. Yelena Plus. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no lleva cuenta del daño. Estamos de vuelta en tu programa, Tres Amigas y Tú. Hemos estado conversando sobre el perdón, cómo podemos perdonar, qué situaciones y qué momentos tan difíciles nos han ofendido y nosotros qué podemos hacer. ¿Cómo nos manejamos? Hemos estado conversando sobre esos temas y ahora nos vamos a enfocar en por qué no perdonamos, por qué el ser humano lucha con el perdón. Cuando hacemos una encuesta de 100 personas relacionadas a este tema, sabemos que hay una cantidad notable de personas que luchan con la falta de perdón. Y las razones que yo puedo darles es que para mí, la falta de perdón está muy relacionada a orgullo, que era lo que yo estaba comentando en el segmento pasado. Cuando una persona lucha con orgullo, lucha con la idea de ser ofendida. Es el pensamiento de ¿por qué a mí? ¿Cómo se atrevió esta persona a ofenderme a mí? Es esa persona que tiene que venir donde mí a pedirme perdón. Yo no hice nada malo. Esa persona tiene que venir y solicitar de mí el perdón. Cuando tú escuchas esos comentarios o cuando tú emites esos comentarios, hay que revisar el nivel de orgullo que hay en tu vida. Y cuando hablamos de orgullo, hablamos de este sentimiento o sensación de que somos perfectos, somos intocables, cuando no es así. El ser humano es un ser emocional. Tiene y esas partes que le corresponden como ser humano, vulnerabilidades, esos espacios de intimidad donde ese orgullo, esa como personalidad fuerte, no sé, ella es muy fuerte, ella no se ofende. Nadie deja de ofenderse, señores. En algún momento puede ser ofendido. Claro. Porque si no, no fuera humano, si no fuera una máquina, y aquí todavía no somos máquinas. Entonces, cuando alguien lucha con falta de perdón, está muy relacionado a eso y es como una oportunidad para el ser humano de revisarse, y de verificar qué sucede. En esa misma línea, cuando tú hablas de que la persona puede ser orgullosa, puede llegar al punto de que aunque la otra persona le pide perdón,
Como por sea. orgullo dices, es que yo no lo voy a perdonar, es que Sí. yo no le voy a dar ese perdón a ella, porque es que lo que me hizo fue de tal y tal forma. Es que no Así debió es. pedírmelo así, es Es- que no lo vi sincero. Exacto, Oye, también busca. eso es otra cosa. Porque ¿cómo tú puedes discernir cómo es la sinceridad del otro Así es. cuando te pide Sí, es tu perdón? interpretación. Si es una interpretación que tú tienes, porque el otro puede estar pidiéndote perdón a ti de una manera que para él es totalmente sincero, aunque tú lo estás interpretando de otra forma. Así Pero es. se da el caso de que la persona incluso, el orgullo es tan fuerte que puede decir, no, es que yo no la voy a perdonar, yo no lo voy a perdonar porque lo que me hizo fue algo muy fuerte, fue Sí. algo muy doloroso. Pero incluso tú con ese orgullo, con ese nivel tan alto, digamos, de prepotencia, de inflexibilidad, lo que estás haciendo es lastimándote a ti mismo y Así lastimando es. a la otra persona, porque Así no le es. estás dando la oportunidad a esa persona de ni siquiera explicarte tal vez si fue una equivocación o Así qué es. pasó, por qué actuó de la forma que actuó. Entonces te estás negando primero a que esa persona pueda, digamos, tener una relación más sana contigo y que tú puedas continuar tu vida de una forma saludable, quitándote ese peso de encima, porque señores, yo le voy a decir una cosa, no hay una cosa más pesada que usted llevar atrás ese equipaje Esa mochila, de esa falta de perdón por una situación que otra persona le hizo. Así es. O que usted, por ejemplo, sabiendo que falló, sabiendo que actuó mal, no pide ese perdón a la persona Así cuando sabe que lo hizo de una forma incorrecta. Eso pesa bastante, pesa mucho. Así Y no es fácil cargar con esa mochila, con esa maleta, cuando usted puede desprenderse de eso, con solamente aceptar el perdón de la persona cuando lo está solicitando. Y me gusta, o quiero volver a resaltar la parte en la que yo dije que muchas veces esa otra persona no sabe ni se imagina el grado de dolor, de que ha dolor causado. que te causó. Entonces tú te quedas ahí esperando que esa persona Estancado. venga a pedirte perdón y te secas, esperando que esa persona venga a Literal. pedirte perdón porque Literal. y esa persona no lo ha visto de esa manera. Muchas veces hacemos cosas inconscientes, ni siquiera como que la andamos a automático y ni siquiera nos percatamos de que hicimos eso. Eso es así. O de que alguien se sintió ofendido. ¿Y cómo tú vas a pedirle perdón a una persona si ni siquiera tú te diste cuenta? Entonces, tú eres la que tienes que empezar a valorarte y amarte. Si esa otra persona no va donde ti, no te pide perdón, bueno, pues hazlo tú, procésalo tú de manera automática. Bueno, Perdónalo yo tú. voy a perdonar a tal persona por esto, procésalo. Mira Así que es. lo que tú estás diciendo, las personas que tal vez lo ven dicen, ajá, qué fácil, qué lindo. Es No, yo difícil, sé que- porque no es un proceso fácil Claro. tampoco, pero es un proceso beneficioso para la persona. Liberador. Es beneficioso, Claro. es saludable sobre todo. Así es. Y déjenme decirles algo, lo más importante y a veces lo más difícil es cuando tú como persona, como ser humano, tienes que mirarte a un espejo y perdonarte a ti mismo. Porque una de las razones por la cual no perdonamos es porque no estamos ni siquiera en el nivel de estabilidad emocional para lograr ceder, porque Perdón requiere a de otros. madurez. Sí, y de flexibilidad. La persona inmadura y terca y rígida va a luchar con falta de perdón. Pero el perdonar requiere de un nivel y una sabiduría y un entendimiento De que somos de humanos. que somos humanos, de que yo no puedo vivir así y hasta una valía de la calidad de vida y del aspecto emocional de una persona que no todo el mundo está listo. Claro. No, y Si hay una entender persona y entenderlo. que y el otro también puede equivocarse. Así Eso es. parte de y si del hay ser una humano. persona envuelta y ahogada en su dolor, y es que no sale de ahí, y es que todo es esa situación, no está lista aún para perdonar. Que el perdón requiere de ti un nivel de madurez emocional. No decimos que de inteligencia, no, de madurez emocional. Entonces, haz revisión de tu vida, haz revisión de con quién o con qué situación tú luchas con falta de perdón, porque en esa área
puede que haya, no estoy diciendo que eso es así, pero puede que haya un nivel de madurez en el cual no se dé ese proceso de perdón. Y eso está relacionado al perdonarse a sí mismo, al que, ok, yo me perdono a mí mismo, permito ser vulnerable, me permito tratar de manejar e internalizar esta situación para yo salir de aquí. Y requiere de mucha empatía consigo mismo. ¿Hasta cuándo estaré doliendo? ¿Hasta cuándo estaré en esta situación? ¿Hasta cuándo? Señores, cuando la persona dice, porque toda persona toca fondo en situaciones, hasta que la persona dice, no puedo estar más en esta situación, tengo que salir de aquí. Ahí es que comienza un proceso de, bueno, me voy perdonando, voy saliendo de aquí y luego estoy lista o listo para perdonar a esa persona y soltar esa situación. Sí, porque, o sea, como mencionamos anteriormente, cada ser humano hace su proceso de una forma distinta. Así es. Y cada quien lo hace en el tiempo que considere. Porque, por ejemplo, ustedes dos, vamos a suponer, pueden hacerme algo de lo cual yo no me sienta cómoda o no me sienta muy agradable. Muy agradable. Pero igual, o sea, yo puedo procesar el perdón por parte tuya en un tiempo y puedo procesar el perdón de parte de Claudia en otro tiempo. Claro. Es decir, cada persona hace como su fase de una forma distinta y lo hace en el tiempo que considere. Porque no es que si, por ejemplo, una persona te ofende hoy, tú lo vas a perdonar hoy. No, tú tienes que interiorizar esa parte, tienes que interiorizar lo que pasó, tienes que analizarlo, procesarlo y entonces es que tú pasas al proceso de darle ese perdón. Así es. Porque recuerden que si fue una situación que nos marcó, es como si fuese un duelo igual. Tenemos que sufrirlo, tenemos que verlo desde otro punto de vista y entonces pasamos al punto de superarlo, Así es. de continuar hacia adelante. Así es, de verdad que esta parte es tan significativa cuando hablamos del perdón y esperamos que ustedes hayan prestado atención a esto que acabamos de hablar. Algo que es muy importante para nosotras y sobre todo en nuestro programa es también conocer las opiniones de nuestros amigos y amigas que van caminando en la calle, que van haciendo sus actividades o en camino a realizar o ir a un lugar. Así que ahora mismo vamos a ver las opiniones de nuestros amigos en la calle. Primeramente porque no tienen a Dios, no tienen a Jesús en su corazón, porque la palabra de Dios dice que si nosotros aquí en la tierra no perdonamos a lo que tenemos al cerca, Dios cuando estemos allá arriba no nos va a perdonar a nosotros. Yo entiendo que las personas, porque no le dan tiempo a la herida para perdonar, pero que el tiempo lo cura todo y con el tiempo la persona termina olvidando eso. Porque no conocen del Señor. Si conocemos del Señor podemos hacerlo perfectamente. Porque si el Señor Jesucristo perdonó, el Rey del mundo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Muchas veces por el orgullo. Se sienten muy orgullosas y se hace como, ya tú me hiciste esto, ya no tengo por qué compartir contigo, lo que sea. O sea, muchas veces por el orgullo. Todo depende de lo que tengan que perdonar, porque los seres humanos creemos que el perdón es algo que se debe ganar, no se debe dar así gratificantemente. Cuando vayas a pedir perdón, es importante que reconozcas tus fallas. Y si es a ti que te van a solicitar el perdón, es necesario que escuches lo que la otra persona tiene para decirte. Dejar de sentir rencor o enojo nos ayudará a sentirnos más en paz, mejorará nuestra salud y seremos más felices. Estamos de vuelta en tu programa Tres Amigas y Tú. Ha sido un programa tremendo, muy rico. Hemos conversado sobre el perdón, hemos hablado de las definiciones, de ese tipo de perdón, de cómo nosotros podemos
realizar o dar un perdón a una persona o a una situación y por qué no perdonamos. Ahora nos vamos a enfocar en si hay realmente alguna situación o alguna persona que no es perdonable, o sea, algo imperdonable. ¿Realmente existe esto? ¿Hay una situación que tú digas, no, que eso no se perdona? Eso es una situación que definitivamente no hay como por dónde entrarle. Y mi opinión en relación a esto es que toda persona, aunque haya sufrido lo peor, y sobre todo nosotras que hemos visto experiencias en terapia de mujeres, de hombres que han vivido situaciones real y profundamente traumáticas y dolorosas en su niñez, en su adolescencia, como adultos, que por una u otra razón y luego de mucho trabajo emocional en sí mismo, salen de esta situación y realmente perdonan, sueltan. Es decir, que en mi opinión y en mi visión, yo digo que no existe esto tan imperdonable, sino que requiere de una persona que esté comprometida con su salud emocional, que esté lista para dar este paso de perdonar. Tal vez sí puedo decirle que requiere de mucho tiempo de trabajo, que requiere de meses, de años, tal vez no específicamente yendo a terapia, sin embargo, haciendo un sinnúmero de cosas, que yendo a grupos, que recibiendo esas palabras de aliento de personas queridas, de apoyarse en su sistema familiar. Es decir, que para mí hay situaciones difíciles, pero hay procesos que se llevan de los cuales podemos decir que sí se puede perdonar. Él sí, permíteme bromear un poco con eso. Sí. No lo diga duro, porque los hombres van a decir, pero entonces nos vamos a las aprovechar. infidelidades me la pueden perdonar, aunque me y a duela, las mujeres también. O las mujeres. Así que, por favor. Sí. Sí, no es para que se pueden perdonar, pero no es porque se vayan por ahí, por favor. Sí. Yo diría que realmente depende de cada ser humano. Claro. Es como dice él, si no hay una situación tan grave como para que la persona no pueda llegar al punto de perdonar. Pero cada ser humano va a hacer su proceso distinto. Claro. Y lo va a hacer en su tiempo y en su momento. Y de la forma que crea. Porque incluso para una persona superar una situación que haya sido traumática, puede que la superación de esa persona radique en bloquear a la persona que le hizo daño. Puede que para otra no sea bloquearlo. Sí. Entonces, por eso yo digo que cada persona va a hacer como su proceso de introspección, de análisis y de perdón de una forma distinta. Y sí, aunque las situaciones sean difíciles, aunque la situación haya sido por más dolorosa que sea, se puede perdonar. Así es. Siempre y cuando usted tenga la disposición, la iniciativa de dar ese perdón a la otra persona, porque se lo merece, porque usted se lo merece también, porque usted necesita estar tranquilo, porque necesita estar en paz, usted lo puede hacer, independientemente de lo que esa persona le haya hecho. Yo pienso que es más una decisión personal de cómo usted lo lleva a cabo y en qué tiempo lo lleva a cabo, y de con los qué persona lo lleva a cabo, tiene la persona, qué recursos usted tiene, con cuáles recursos cuenta o cuáles recursos le faltan que necesita salir a buscarlos. De manera que yo digo que eso es una decisión muy personal, es una decisión de cada ser humano. Cuando conoces de Dios, puedes darte cuenta y saber que tú puedes perdonar. Así es. Porque si Él perdonó y te perdona todo A sin diario. medir el tamaño de lo que has hecho, entonces tú te pones de ese lado y tú dices, si Él me perdonó, porque yo no puedo dar ese perdón, porque yo no puedo perdonar. Y es sumamente liberador, y no solamente para esa persona que necesita ese perdón, sino es para ti, para ti, para tu bien. Por eso es que tú debes hacer o dar los pasos para dar un perdón. Si esa persona no te busca, hazlo tú. Y si esa persona tiene las intenciones de pedirte el perdón, y no necesariamente tienes que darlo de manera inmediata, porque eso no es automático. Tú te puedes tomar tu tiempo, tú puedes hacer tu proceso. Aunque ni siquiera esa persona se entere, por ejemplo, de que le diste el perdón, pero ya tú sabes que sí lo procesaste. Claro. Hazlo por ti. Hazlo por tu bien. Porque no hay nada más liberador que soltar.
Así ese es. dolor. Y sobre todo, ya para concluir con esta parte, si tú sientes que no puedes, si tú sientes que la marca ha sido tan profunda, tan negativa, ustedes pensarán lo mismo y siempre dicen, ay, busquen ayuda, busca ayuda. Ve donde un terapeuta, donde un profesional que te acompañe, que pueda utilizar estrategias y técnicas contigo para que tú puedas con mayor facilidad ser acompañado a un Así objetivo es. de soltar y de perdonar. Porque cuando hay situaciones tan profundas, tan complejas, el que tú misma lo hagas, o inclusive situaciones en las que tú ni siquiera puedes ver a esa persona, no conviene, o el contexto es tan complejo que es que no pueden verse por X o Y. Entonces busca ayuda, porque lo que queremos es, si estamos comprometidas con el tú sanar estas situaciones, con tu bienestar emocional. Por eso somos un programa con el objetivo terapéutico y psicológico como lo somos, para que puedas, aunque sea por nuestro medio, por este medio y canal de comunicación, recibir estas informaciones, porque tal vez tú dices, oye, no puedo hacer un proceso terapéutico, no tengo los recursos, no, porque no sabemos la situación de cada quien, pero por lo menos que alguien te acompañe para que tú puedas superar. Y la carga será más ligera. Y la carga será más ligera y es mejor una batalla acompañado que solo. De verdad que sí. Esperamos que en lo que es nuestro programa del perdón tú hayas sido bendecido y sepas que así como Dios nos ha perdonado, tú también puedes perdonar a los demás. Y así como tenemos personas positivas en nuestra vida, siempre habrán personas que puedan hacernos daño, pero depende de cómo nosotros estemos y la seguridad emocional que tengamos. Ya concluido con este tema, esta parte, no queremos dejar de lado algo que es muy especial para nosotros y es esa oportunidad que tú tienes de escribirnos, de mandarnos preguntitas, de algunas inclusive observaciones, consejos, sugerencias, ¿verdad? O temas que tú quieras que tratemos. Estamos abiertas para recibir de ti, nuestra amiga, nuestro amigo que nos estás observando, para nosotros responderte con mucho amor y con mucha apertura. De verdad que sí. Ya concluida esta parte, hay también un segmento que sobre todo para mí me encanta, es súper especial, y es que al final de cada programa nos interesa dejarte un mensajito positivo, un mensajito que llegue a tu corazón, que te bendiga, y vamos a recibir ahora la cartita para ti. Perdonar no siempre es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. El no perdonar nos mantiene encerrados y sin embargo, cuando perdonamos, nos sentimos libres. Nos gusta que los demás perdonen nuestros errores, pero nosotros también debemos perdonar los suyos. A veces tenemos que perdonar y en otras ocasiones nos toca pedir el perdón. Siempre recordemos que somos imperfectos. Esperamos de todo corazón que en este programa hayas aprendido esos tips, estas cositas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de perdonar. Que gracias al mismo tú te sientas aún un poquito más capaz de perdonar a X persona o a X situación y soltar. Porque en el fondo buscamos la felicidad diariamente, dando pasos para mejorar nuestra salud emocional. Así que te esperamos en una próxima entrega de tu programa, Tres Amigas y Tú. Hasta la próxima.